tal, chicos? Me es un placer volverles a saludar y entremos directamente en materia. Prácticamente ese es el video sobre el tema del ser humano. Seguimos en esa temática. La sesión pasada, el tema pasado, ustedes estuvieron reflexionando mucho sobre cómo tratar de comprender lo que es el ser humano de carne y hueso. Habíamos dicho que es un misterio, habíamos dicho que es un ser bifronte, que en la historia de vida es donde nosotros podemos encontrar lo que somos y que desgraciadamente se han hecho muchos imaginarios sociales para poder saber qué es el hombre, qué es la mujer, y muchas veces estos imaginarios sociales empobrecen la visión que tenemos de nosotros mismos. Ahora tenemos que analizar el tema ¿y quién dicen que soy yo? ¿Y quién dicen que soy yo? Pues a lo largo de la historia de la filosofía se ha dicho muchísimo de lo que es el ser humano. Muchas interpretaciones diferentes, a otras cuantas que se van enriqueciendo unas con otras. Pero quiero que pongamos atención desde el inicio. En el tema que tú tienes para preparar tu actividad de esta semana, se enuncian muchos filósofos, pero lo que me interesa es que tú comprendas el movimiento de la reflexión a lo largo de la historia de la filosofía. Y empezamos con Platón, para quien el ser humano es cuerpo y alma. El ser humano es cuerpo y alma. Solo que para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué significa que el cuerpo es la cárcel del alma? Significa que el cuerpo, con sus placeres, por los vicios, por las perversiones, le impiden a esta alma, que es la razón en Platón, le impiden que esta razón vaya en búsqueda de la verdad y que vaya en búsqueda del conocimiento, ¿no? O iluso Platón, quien afirmó que precisamente el hombre es cuerpo y alma, pero el cuerpo es la cárcel del alma, es decir, como si el cuerpo solamente fuera un accesorio dentro de nosotros. Ese es un terrible error que comete Platón. Sin embargo, hay que entender que estamos dentro de la filosofía griega y que responde a su época. Hoy no podemos seguir pensando eso, porque prácticamente intelectualizamos la noción que tenemos de ser humano. Y hasta hoy seguimos pensando efectivamente que el ser humano es un ser racional, olvidando las emociones, los placeres, los vicios, las perversiones, las pasiones que también nos caracterizan como seres humanos. Después viene Aristóteles, prácticamente discípulo de Platón, y Aristóteles va a afirmar que no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Es decir, que para Aristóteles el ser humano es cuerpo y alma también, por supuesto. Solamente que el cuerpo ya no es vicio, ya no son placeres, ya no es un impedimento para la razón, para que vaya en búsqueda de conocimientos y la verdad. O sea, es fundamental tanto el cuerpo como el alma. Solo que todavía en Aristóteles el alma tiene un privilegio, porque es principio motor. Es decir, es lo que le da vida, es lo que le da movimiento al cuerpo. De ahí llegamos a los medievales. Y para los medievales el ser humano es un microcosmos. ¿Qué significa que el ser humano es un microcosmos? Significa que de lo que hay en el mundo, nada le es ajeno al hombre. Así como las plantas tienen un tallo, tienen una corporalidad, tienen sensaciones, también el ser humano tiene una corporalidad, tiene sensaciones. Así como el animal tiene memoria, también el ser humano tiene memoria. Así como Dios tiene inteligencia y entonces el ser humano es un hijo de Dios, entonces también el ser humano es capaz de crear lenguajes, crear cultura, tener un cuerpo, tener emociones, tener sensaciones. Esta es la idea de los medievales como un microcosmos. Sin embargo, en la filosofía moderna va a llegar Descartes, y Descartes prácticamente va a agudizar la interpretación de Platón. Para Descartes, el ser humano se define como una rex cogitans, como tú lo puedes ver en la lectura que preparé. Es decir, que es una cosa que piensa nada más. Pero al final de cuentas es una cosa, pero pensante, razona, y es lo que le define como tal. Entonces entramos a todo lo que se le conoce como modernidad. El ser humano en la modernidad, sobre todo en la Ilustración, se dijo que efectivamente este ser humano es pura razón, que los sentimientos, que las emociones, que la imaginación, que los placeres obstaculizan la vida del hombre, de tal manera que en la modernidad el hombre renuncia a ser humano, de tal manera que en la Ilustración tiene como ideal la Ilustración, mediante la razón, alcanzar el progreso científico y tecnológico, y al llegar a él, pues prácticamente el hombre va a ser feliz. Es decir, el hombre creyó demasiado en la razón, endiosó a la razón,
Sin la razón no puede haber progreso, no puede haber felicidad. Y los grandes críticos de esta postura moderna y de la Ilustración, pues es Freud, Marx y Nietzsche. Por ejemplo, Nietzsche va a decir, realmente lo que ha habido a lo largo de la historia humana es una visión apolínea, dice Nietzsche. Esto es una visión apolínea, demasiado intelectual, y el culpable es Platón, porque Platón se olvidó de la vida dionisiaca, de los placeres, de los vicios. Y dice Nietzsche, realmente lo que hace al hombre humano es esta humanidad, estos placeres, la imaginación, la fantasía. Por eso Nietzsche hace una crítica a Descartes, a todos los modernos, porque va a decir, es mentira, el hombre no solamente es razón, el hombre es un superhombre. O el hombre es un, vamos a llamarle así, es este ser analógico que busca un equilibrio entre la razón y las emociones, las pasiones y la lógica. Este es el superhombre para Nietzsche. El superhombre no es este que tiene fuerza y que va a avasallar en contra de toda la gente y que va a buscar la guerra, etc. Marx incluso también va a hacer esta crítica dura a la Ilustración, y Marx va a decir efectivamente lo que perjudica muchas veces en el hombre es también la razón, porque la razón es instrumental, la razón también tiene sus intereses, y muchas veces son intereses muy negativos, mucho más que los placeres y los vicios. Y por último, pues va a llegar Heidegger, ¿no? Y Heidegger va a decir que el ser humano es un ser ahí, es decir, que el ser humano, su lugar está en el mundo, está dentro de una historicidad, y dentro de esta historicidad el hombre hace un proyecto de vida. Hace un proyecto de vida, pero tiene que buscar una existencia auténtica. ¿Por qué una existencia auténtica? Porque la ciencia, porque los medios de comunicación quieren dominar tu vida, quieren dominar nuestra vida. Entonces dice Heidegger, nada de lo que hay en el mundo me es ajeno, porque tengo una historicidad, soy un ser ahí, estoy arrojado en este mundo. Aquí estoy haciendo mi proyecto de vida, no soy definido desde antes que yo naciera, tengo abierto las posibilidades que yo quiero hacer, pero tengo que cuidar de tener una existencia auténtica, que el sistema, que los medios de comunicación no quieran que yo viva lo que ellos quieran que yo viva, que piense. Sin más, chicos, pues les deseo mucho éxito en la realización de sus actividades. Ojalá que le puedan poner más pasión para que sus tareas queden de mejor manera. Sin más, me despido de ustedes deseándoles lo mejor.